Para empezar, les comento, esta semana vamos a trabajar con un tema que se llama Agile y Agile Testing. Vamos a charlar un poquito de qué es, en qué consiste la metodología Agile. Vamos a tratar de ser lo más gráficos, lo más con ejemplificativos posibles, pero cualquier cosa que no entiendan, por favor, me consultan y, y así hacemos un poco más dinámica la clase. La clase consiste, o sea, este tema consiste en dos clases. La primera vamos a dar hoy como una clase normal y la segunda será una clase que busca ser presencial. Para todos aquellos que puedan ir a Resistencia, vamos a hacer un open house en el site de Globant, en donde vamos a dar la clase en las instalaciones de Globant. Ya reservé el comedor, que nosotros le decimos chill out, para dar la clase ahí. Entonces, la idea es que los primeros minutos de la clase, por ahí damos una pequeña vuelta. Bueno, ya van a ser como las 8 de la noche, no creo que haya mucha gente, pero vamos a pasar un poquito por las instalaciones, al menos por el piso 5 y por el quinto piso, digamos, y después vamos a dar la clase en el chill out. Para el resto, para los que no puedan ir, la clase va a ser una clase normal, una clase virtual, así como la damos siempre por Meet. Como los cupos son reducidos, la idea es que ustedes me confirmen por Discord si van a querer ir. Entonces, si van a querer ir, yo los cargo en una planillita. Y para los que vayan, tienen que ir con su DNI, porque es por lista de asistencia. Solamente la gente que me confirma y tienen tiempo para confirmarme hasta mañana. Pero hoy y mañana me confirman y entonces los cargo en la planilla. Sí, Ricardo, Hola Juan, buenas noches. ¿Para cuándo sería esto, la clase? ¿Qué fecha? este jueves, pasado ¿El mañana. jueves? Ah, bien, 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 bien. Gracias. Igual vamos a reiterar esto ahora más adelante por si alguno llega tarde. Este, bueno, a ver, un segundito a ver si tengo que registrar a alguien más. Uno, sí. Bien, entonces empezamos con la clase de hoy, después sigo registrando gente. Entonces, para la clase de hoy, si quieren pueden entrar en el aula virtual y se van a encontrar con un tema que se llama, que dice, después del tema 10, dice tema adicional, Agile Testing, este que está acá, y van a encontrar dos documentos y dos presentaciones. No veo que esté compartiendo, profe. Me quedé ahí a mitad de... Bien, me quedé a mitad de intento. Le puse a compartir y me olvidé que me pide seleccionar pantalla. Ahí está. Entonces, dentro del aula virtual tienen luego el tema 10, el tema complementario Agile y Agile Testing. Entonces, en este tema lo que van a encontrar son dos documentos y dos presentaciones. Hoy vamos a ver la primera presentación, el jueves vamos a ver la segunda. Entonces, en el primer documento, que es un glosario, entonces este glosario es como una especie de diccionario sobre terminología específica de los temas que vamos a ver, por si necesitan revisar algo de lo que
podemos llegar a mencionar en las clases. Y el segundo documento es un compilado de temas relacionados a Agile y Agile Testing, con definiciones, conceptos generales, qué tipos de frameworks hay. Vamos a explicar Scrum, pero por ahí podemos mencionar un poquito los otros también. Y un poco de lo que vamos a ver también en esta clase. Después también tenemos lo que es Agile Testing, los manifiestos, tanto de Agile como de Testing, y un poquito de qué se trata todo el trabajo de Agile Testing. Hay muchísimo, pero muchísimo material, mucho más que esto, para leer y para aprender. Agile y Agile Testing son conceptos bastante abarcativos, así que si buscan en Internet van a encontrar muchísimo al respecto. Libros enteros se han escrito sobre esto. Así que lo que hice fue tratar de armar una especie de compilado, y traducido también, de estos temas, pero si les interesa y quieren este, profundizar más, busquen que hay muchísimo, muchísimo material. Bien. Entonces, este tema lo vamos a ver eh, como si fueran con 4 títulos, digamos. Primero, ¿qué es Agile? Después, ¿qué es Scrum? Como un framework de Agile. ¿Qué es Agile Testing? Y ¿qué actividades realiza un tester dentro de un equipo que trabaja con la metodología Scrum? Entonces, para empezar, ¿qué es Agile? Díganme de los presentes, ¿alguno trabajó en un equipo de desarrollo en alguna empresa, como desarrollador o como lo que sea? A ver, Martín, contanos un poco de tu experiencia. No, pero no hacemos Agile. No importa precisamente, contame más o menos de cómo se organizan, cómo trabajan. Bueno, yo estoy en el banco. Tenemos equipos bien divididos. O sea, tenemos un área de testing, tenemos un área de desarrollo. También está la de infraestructura. O sea, bien separado los roles. No es que hay uno por cada equipo ni nada de eso. Sí, dentro de los equipos, por ejemplo, de testing, sí nos dividimos por carteras, que, por ejemplo, una cartera es cliente, hay servicio, hay activas, y los desarrollos también se dividen así. Trabajamos con Jira, usamos Jira. Tenemos Daily, usamos Retro, pero eso depende más cada equipo, si quiere innovar un poquito. Y también de lo que sirve, porque se intentó hacer algunas que otras cosas que ayuden, pero no todos tienen el mismo entusiasmo. ¿Y qué más? No sé qué más puedo decir, contar. No, pero está bien con lo que nos contaste porque justamente viene el caso de todo lo que vamos a hablar. Em, Cuando muchas veces se plantea en un equipo, no solo de desarrollo de software, sino en un equipo en general, si trabajar o no con prácticas o metodologías ágiles, se encuentran con que en realidad no saben qué es trabajar de manera ágil o cómo trabajar con una metodología ágil. Escucharon hablar de dailies, escucharon hablar de plannings, de retrospective, pero en realidad todos esos son como herramientas, como prácticas, pero no funcionan trabajadas de manera aislada como para decir que el proyecto se está llevando de una manera ágil. ¿Está? La metodología Agile es un conjunto de cosas que tienen que ver no solo con las cosas que se hacen, sino con la mentalidad, no solo del equipo, sino del contexto también. Martí se encuentra trabajando en un banco que es una empresa sumamente burocrática, sumamente estructurada, una empresa, una industria bastante vieja, con lo cual cualquier tipo de implementación de metodologías nuevas
es muy costoso. O sea, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de implementación. Y ni siquiera estamos hablando de algo nuevo. Fíjate que él usó la palabra novedoso y esto no es nada novedoso, esto lleva décadas en constante desarrollo, ya está recontra verificado y validado, pero todavía hay industrias que sencillamente no lo pueden implementar. Entonces, en principio, Agile es una metodología de desarrollo iterativa e incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, y todavía hay algunos proyectos que funcionan así, los proyectos se tenían que diseñar en etapas y tenían que superar esas etapas para poder pasar a la siguiente. Y un proyecto se definía completamente con todos sus requisitos al inicio y no era funcional hasta la entrega final del producto meses o años después. Durante todo ese periodo de tiempo podía suceder que las necesidades cambiaran, que los requerimientos cambiaran y provocaba que, si no me equivoco, entre los 80 y los 90 estaba estimado que más del 90% de los proyectos que se desarrollaban fallaran. Entonces, surgió esta mentalidad, esta forma de pensar que buscaba aceptar el cambio, adoptar el cambio como algo normal y cotidiano. Imagínense que para la gente tan estructurada que estaba acostumbrada a no tener cambios durante todo el proceso, todo esto era muy complicado. Hasta hoy en día, los proyectos del Estado, por ejemplo, requieren un presupuesto y ese presupuesto está basado en una serie de requisitos fijos. Una vez aprobados los requisitos y el presupuesto, cualquier tipo de modificación es inaceptable. Se tiene que hacer lo que se pidió. Entonces, ¿qué pasa? En Agile, los requisitos evolucionan a través de la colaboración entre el cliente y los equipos de desarrollo autoorganizados. Es decir, no solo no se le exige al cliente todos los requisitos al inicio, cosa que antes era algo muy costoso porque el cliente solamente para poder pedir que le hagan algo tenía que contratar expertos en sistemas que definan un sistema antes de empezar a construirlo. Y ahora, con una idea vaga y más o menos definida de lo que quiere, ya se puede empezar el proyecto. Incluso el cliente puede no tener la idea completa, puede no estar del todo seguro, o puede cambiar de idea, o puede ir incorporando detalles de implementación a lo largo de todo el proceso. Agile es una forma de trabajar que no solo permite eso, sino que fomenta eso. De manera de que cuando finaliza el proyecto, se le entrega al cliente algo que resuelve su necesidad actual y sus deseos actuales, y no algo que resuelve las necesidades que tenía al inicio del proyecto y lo que quería hacer al inicio del proyecto, tras lo cual pudieron haber pasado meses. Pero además habla de equipos autoorganizados. En Agile se distribuye el trabajo en equipos, pero esos equipos son autónomos y autoorganizados. No se les impone qué es lo que tienen que hacer, sino que los equipos deciden en qué van a trabajar. Es decir, el cliente tiene una idea muy vaga y muy grande de lo que hay que hacer y se estima que el trabajo total lleve, por ejemplo, un año y medio de trabajo. El equipo de desarrollo de todo lo que se ve que hay que hacer va a decidir con qué va a trabajar las próximas 2 semanas. Un periodo de tiempo sumamente corto. ¿Está? Entonces, ese equipo no solo toma la decisión de lo que va a hacer, sino que debe contener el conocimiento suficiente para diseñar toda la funcionalidad de principio a fin.
Entonces, en ese equipo tiene que haber gente que sepa de frontend, gente de backend, de base de datos, de testing, de todo lo que haga falta para terminar de implementar por completo esa funcionalidad pequeña o esa porción pequeña del proyecto definida para esas 2 semanas. Y luego de ese manteniendo el progreso del proyecto alineado en todo momento con las necesidades del cliente. No estamos hablando de que el cliente pierde contacto con el proyecto hasta su finalización, sino que constantemente se le muestran los progresos y se le pregunta si está bien, si quiere algo más, algo menos, se le va contando cómo va progresando el proyecto. Entonces, imagínense que, haciendo una analogía, un cliente solicita que se le haga una pintura. La idea que tiene de la pintura es una mujer en un escenario rural. Yo quiero una pintura de una mujer en un escenario rural y es todo lo que tenemos. Entonces, la metodología Agile dice, vamos de a poco, hacemos un bosquejo y vamos alineándonos con la idea que tiene el cliente o con lo que él va viendo que le gusta a medida que vamos desarrollando. Entonces, tendremos un primer bosquejo en donde le decimos, bueno, sería algo como esto, y por ejemplo, donde el cliente puede opinar sobre algo muy barato, muy rápido, muy fácil de corregir, y diga, por ejemplo, bueno, está bien, pero el fondo no quiero que sea montañoso, sino más bien de bosque, y la mano no me gusta acá, me gustaría más acá, entonces se corrige, así está bien. Bueno, ahí va, así me gusta, ¿listo? ¿Qué tal estos colores? Preferiría que fuera morocha, preferiría una ropa un poco más oscura, algo así. Sí, exactamente algo así, bueno, y sobre eso se trabajan los detalles. ¿Entienden cómo va progresando? Constantemente haciendo una entrega que le dé valor al cliente, que le dé la posibilidad de tomar decisiones sobre el progreso del proyecto. Entonces, esta nueva metodología de agilidad es precisamente la forma en que la industria encontró de poder trabajar sobre estos cambios tan rápidos que se producían. Entonces, asume que las cosas cambian. Cambian los requisitos, cambian las necesidades, cambian las prioridades y existen cambios tecnológicos. Por ejemplo, eh, tienen la idea, tienen un descubrimiento, quieren ser los primeros en sacar al mercado un producto con cierta tecnología y a mitad de camino se encuentran con que la competencia se les adelantó y presentó lo mismo que ellos tenían en mente. Entonces, en vez de tirar todo el proyecto, pueden tomar acciones correctivas sobre lo que estaban por presentar, tal vez atrasar un poquito el proyecto o modificar aspectos del proyecto, pero permitir que el proyecto siga vigente y que no pierda valor. Entonces, listo, queremos incorporar cambios, pero ¿cómo los manejamos? ¿Cómo manejamos esos cambios? Entonces, Agile es más bien una mentalidad, una forma de trabajar, en donde no sirve simplemente, qué sé yo, si en un equipo de trabajo hacen dailies o, por ejemplo, hacen una planning o hablan con el cliente cada tanto, eso no es trabajar en Agile, porque para poder trabajar en Agile, todos los integrantes del equipo tienen que pensar de manera ágil y tienen que manejarse en un contexto ágil. ¿Está? No pueden trabajar ágil si, por ejemplo, no tienen contacto con el cliente o las especificaciones son rígidas de principio a fin o cualquier tipo de problema que detecten no sea resolvible en el corto plazo, sino que tengan que esperar a que otro equipo lo trabaje, etc. Entonces, ¿qué sí es Agile? Es un conjunto de valores aceptados por la organización y utilizados para guiar a los equipos a alcanzar sus objetivos colectivos e individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene ciertos objetivos de su rol, de su profesión,
que quiere lograr, que quiere alcanzar, cosas que quiere hacer, y además está inmerso en un equipo y en una organización. Y una cosa no funciona sin tener en cuenta, o sea, Agile no funciona sin tener en cuenta todas esas perspectivas. También dice, un grupo de principios mediante los cuales se pueden elaborar prácticas específicas y concretas. Es decir, vamos a trabajar con 4 valores, que son los 4 valores de la metodología ágil, y después en la documentación tienen los principios en los cuales se sustentan esos 4 valores. Ahora bien, ¿qué no es Agile? Agile no es simplemente una colección de prácticas, que era lo que decíamos hoy. No porque usemos algunas ceremonias de alguna de las metodologías ágiles, no porque, qué sé yo, tengamos una porción o una parte ágil de nuestros procesos, estamos en un proyecto ágil. No, no funciona así. Tampoco es una fórmula mágica aplicable a todo tipo de proyectos. Imagínense que ustedes trabajan durante muchos años en un equipo, en una empresa, en un proyecto ágil y consiguen una dinámica fabulosa. El proyecto resultó ser súper ágil y ustedes cambian de equipo, cambian de proyecto, cambian de empresa y pretenden implementar todo lo que funcionó bien en su otro proyecto en el nuevo proyecto. No funciona así. El nuevo equipo puede tener roles diferentes, puede estar inmerso en una empresa diferente, puede tener, trabajar sobre un proyecto diferente. No van a poder implementar algunas cosas que del otro lado tenían gente que las llevaban a cabo de manera impecable, pero ahora no están con la misma gente, así que lo van a tener que buscar hacer de otra manera. No es que no se pueda hacer, sino que tienen que ver de qué nueva manera van a poder lograr, eh, digamos, apuntar a esos valores ágiles. Sí, Lisandro. ¿Lisandro? Hola, sí, ¿se me escucha? Sí. Le quería preguntar, profe, en esto de la metodología ágil, si es que suelen contratar equipos que ya estén relacionados entre sí, se conocen, o sea, empresas se pelean por un equipo ágil, por su dinámica y sus resultados. Perdón, no te entendí. ¿Me podrías repetir? Porque se te entrecorta un poco el audio. Sí, no tengo muy buena conexión, perdón. Si se suelen contratar equipos que por su resultado o por su dinámica van saltando de empresa a empresa, trabajando en proyectos, adaptándose al entorno, digamos. Más o menos. Yo no diría que una empresa va a contratar, en relación de dependencia, por decirlo así, un equipo completo, pero sí una empresa, por ejemplo, Globant, cuando cierra un negocio, busca que el cliente contrate un equipo completo y no personas salteadas. Globant tiene el concepto de pod que en otras compañías se llaman tribus o se llaman, qué sé yo, equipos de trabajo, en el cual dice, este, este pod, este equipo de trabajo, se conocen entre ellos, son amigos, son colegas, y trabajan muy bien juntos. Ya vienen trabajando bien de hace varios años y trabajaron bien en este proyecto, trabajaron bien con esta gente, trabajaron bien. Entonces, esos pods muchas veces tienen un núcleo de gente muy capaz, muy hábil, y a veces los completan con algunos otros roles, ¿está? Para poder cubrir alguna posición en un proyecto, por ejemplo. En Globan existe el concepto de madurez de pods, en el cual un pod es como que va subiendo de nivel según su velocidad de trabajo. Imagínate 4 o 5 personas que van creciendo profesionalmente juntas y se van especializando en distintas áreas. De manera que ya se conocen, ya saben qué capacidad tienen, ya saben cómo trabajan, ya saben cómo dividirse las tareas
Entonces, trabajar de esa manera con gente muy capa está genial porque se va muy rápido, vos sabes que puedes contar con ellos, y vos sabes que se entregan las cosas a tiempo. Dicho esto, pasa que un equipo de trabajo permanece unido si las condiciones son acordes, es decir, imagínate que en un equipo multidisciplinario, el salario también es un factor. Y si a alguno de los integrantes del equipo le ofrecen un salario muy superior al que está cobrando en ese momento, y lo más probable es que diga, chicos, los quiero mucho, pero acá me están ofreciendo mucha guita y me voy a la mierda. Pero, pero bueno, no sé si responde a tu pregunta lo de contrato por equipos, digamos. Sí, 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 claro, claro. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa no es Agile? Una lista de cosas que se deben hacer. A veces uno encuentra que uno consigue desarrollar un proyecto, un producto, con ciertas prácticas, haciendo dailies todos los días, o haciendo dailies a la mañana, o haciendo plannings, o haciendo retrospective, o bla, 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 y resulta que quiere implementar eso en otros lados. Y hace una lista de cosas que se tienen que hacer. ¿Está? Por ejemplo, un PM que trabaja con distintos equipos. Entonces ve que un equipo es muy productivo y quiere implementar la misma lista de cosas que hace a este equipo productivo en otros equipos. Eso no necesariamente va a funcionar. Puede llegar a ayudar en algunas cosas, pero es bastante probable que ese nuevo equipo requiera de otra configuración de cosas para hacer. Entonces, si bien existen prácticas y principios comunes, estos necesitan ser aplicados y adaptados a cada equipo y a cada proyecto. Entonces, el Agile manifiesto son esos 4 valores que tienen un sentido, como ustedes van a ver, de algún modo un poco ambiguos, y van a decir, pero todo bien, suena lindo, pero ¿cómo se aplica eso? Bueno, no importa exactamente cómo se aplica porque va a variar su forma de aplicación en cada equipo, pero lo que hay que tratar de hacer es apuntar a lograr alguno de estos objetivos, alguno de estos valores. Por ejemplo, el primer valor, el primer principio dice, individuos e interacciones entre los individuos deben ser más importantes que los procesos y las herramientas. Y ahí matamos a todas las prácticas sueltas que a veces quieren implementar en el equipo para hacerlo ágil. Porque dicen, por ejemplo, para que un equipo sea ágil, tenemos que hacer dailies, tenemos que registrar estas cosas, tenemos que usar Jira, ¿está? Y resulta que nada de eso importa si al equipo, por ejemplo, no se siente cómodos con las dailies, piensan que pierden el tiempo, no se sienten cómodos con Jira, prefieren usar alguna otra herramienta. Entonces, si lo importante es la comunicación, y están tratando de forzar el uso de Jira y la cosa no marcha, entonces hay que revisar la herramienta. Lo que hay que buscar entonces es que las personas estén cómodas, que las personas trabajen bien, que la interacción entre las personas sea acorde a las necesidades del proyecto y no simplemente tratar de forzar la implementación de algún proceso o alguna herramienta. Luego nos dice software que funciona por encima de la documentación. A veces, cuando uno empieza a trabajar con Jira, empieza a escribir historias de usuario, empieza a escribir criterios de aceptación, quiere hacer un plan de pruebas, quiere escribir pruebas unitarias, pruebas de integración, ejecución, guardar la evidencia, y todo eso es muy lindo. Pero el objetivo final de nuestro rol, ¿cuál es? Verificar la funcionalidad de la aplicación que se está haciendo. Entonces, cuando nosotros presentemos a nuestro equipo de trabajo el trabajo que nosotros hacemos y ustedes les muestren todos los gráficos y el dashboard y los reportes y va a decir, está todo muy lindo,
pero ellos en realidad lo que están esperando, primero que nada, que ustedes les digan, por ejemplo, terminó el testing, no hay errores, o terminó el testing, o estoy a mitad del testing y encontré estos errores. Eso es lo que ellos quieren escuchar para poder resolverlo lo antes posible. Y después está todo lo demás. A los desarrolladores les piden que la aplicación funcione. Si lo hacen de una manera o de otra manera, ellos quieren que la funcionalidad haga lo que tiene que hacer. Si eso está bien documentado, si no está bien documentado, eso es totalmente secundario. Entonces ustedes no pueden decir, por ejemplo, ah, sí, no, todavía no empecé el testing de eso porque todavía estoy registrando o revisando la evidencia de alguna cosa que ya hice y, ¿entienden? No tienen que aprender a priorizar. Entonces, el objetivo de todo el equipo tiene que ser lograr que el software funcione correctamente. Y después vemos el tema de la documentación. Con respecto a la colaboración con el cliente, en muchos equipos pasa que se quieren concentrar en los contratos. A mí me pidieron que haga esto y voy a hacer esto y no quiero que me pidan otra cosa y yo voy a entregar eso y eso no sirve. ¿Está? Primero está la colaboración con el cliente. No es una persona con la cual hay que discutir o chocar. Hay que tratar de escuchar y hay que tratar de colaborar con el cliente. A veces proponerle, a veces escuchar lo que quiere, a veces bajarlo a tierra, a veces mostrarle que hay mejores cosas que la que está pidiendo. ¿Está? Y eso siempre va a ser mejor que simplemente atarnos a un contrato, porque lo que se busca es la satisfacción del cliente. Entonces, si estamos rechazando constantemente todo lo que nos pide el cliente para atarnos a un contrato, después lo que vamos a entregar seguramente no va a ser lo que en definitiva el cliente quiera o simplemente lo va a aceptar porque fue a lo que nos comprometimos, pero no va a estar muy a gusto con lo que estemos entregando. Y por último, responder ante el cambio como concepto más importante que seguir un plan. Seguir un plan está genial. Está muy bueno saber lo que hay que hacer. No tirarnos a la pileta sin saber si hay agua, no meternos en algo totalmente caótico. Saber lo que más o menos tenemos que hacer siempre es importante, pero tenemos que estar conscientes de que los cambios pueden producirse en cualquier momento. A ver, cuando digo en cualquier momento, es generalmente entre sprint y no dentro de un sprint, pero tenemos que estar pendientes de ese cambio. Entonces, la idea es que tengamos planificado lo que tenemos que hacer, pero dentro de esa planificación tiene que estar contemplada la posibilidad de adaptarnos a los cambios. ¿Preguntas sobre esto? Seguimos. Sí, Lisandro. Profe, quiero consultar respecto a las metodologías ágiles y las tradicionales. ¿Podría ser que la ágil puede ser más adaptable a lo que a lo que se pide y se necesita, pero las tradicionales más efectivas? O sea, si ponemos en la balanza, más rinden más seguir una metodología tradicional que una ágil, pero la ágil se adapta mejor. A eso es lo que Eh, voy. bueno, ¿a qué te referís con efectiva? Ah, costo de producción, tiempo de producción, eh, tiene un mejor rendimiento en cuestión de monetarias o de tiempo y tal. Vos imaginate lo siguiente. Imagínate que vos tenés un barco a remos, ¿está? Y el barco está cerrado para los que reman adentro. Entonces, está cerrado por si llueve, por si hay demasiado sol. Entonces, los que reman dentro de esa cápsula están cómodos remando, ¿está? Pero resulta que cada tanto alguien tiene que salir a ver si están yendo por el rumbo que tienen que ir, ¿está? Entonces, un trabajo o un ambiente de desarrollo tradicional sería como que se trata de apuntar bien el barco, así bien derechito, derechito, y se metan todos adentro y empiecen a remar.
y que miren el ritmo de cada uno y que todos traten de más o menos apuntar hacia el mismo lado, pero que nadie salga a mirar a ver si están yendo por el camino correcto. O si, por ejemplo, pasado cierto tiempo, hay, qué sé yo, un risco, o hay una cascada, o hay cualquier otro problema que no se pudo prever antes. Entonces, te repito, en los 80, en los 90, cuando se usaba solamente metodologías estructuradas, cerca del 90% de los proyectos fallaban. O sea, del total de proyectos que se diseñaban, se desarrollaban, el 90% fallaban. ¿Qué quería decir que fallaban? Que cuando salían a producción, el cliente ya no los quería, eran totalmente obsoletos, nadie los usaba, los querían usar y la tecnología ya no servía, o simplemente había cosas mejores y compraban a la competencia algo que funcionaba mejor. Entonces, para lo que es el diseño de sistemas, que es algo tan cambiante, las metodologías ágiles funcionaron mucho más que las metodologías estructuradas. No solo están adaptadas al cambio, sino que te permiten iniciar antes de tener todo el proyecto definido. Ir definiendo el proyecto a medida que vas avanzando. ¿Está? Entonces, es otra forma de trabajar que apunta a que finalmente le entregues al cliente algo que él quiere y necesita y va a usar en ese momento. Y no necesariamente algo que esté desactualizado o desfasado. En cuanto a la eficiencia de la utilización de recursos, no tiene ningún sentido ahorrarte unos pesos cuando finalmente lo que vas a entregar después de 6 meses o un año no sirva para absolutamente nada y no tenga ningún valor. Y además, generalmente, los proyectos estructurados son muchísimo más costosos que los proyectos ágiles. ¿Y por qué? Y porque en los proyectos estructurados, vos no podés darte el lujo de perder requerimientos. Entonces vos tenés que hacer un súper trabajo de especificación de requerimientos en tus etapas iniciales, dejando, por ejemplo, paralizado a todo el resto del equipo de desarrolladores, de tester y qué sé yo, hasta que eso esté listo. O arriesgándote a no conseguirlos cuando llegue el momento del inicio de una etapa de desarrollo y ni siquiera tener los desarrolladores para hacerlo. Con lo cual, necesariamente tenés una capacidad de trabajo parada hasta que le llegue el tiempo de trabajar. Y para colmo van a tener que trabajar con especificaciones posiblemente obsoletas. No tienen contacto con la gente de la etapa anterior porque esa gente ya se fue, no existe más, y tienen que trabajar con lo que tienen o tratar de recuperar algo de esa información. O sea, es totalmente em, irrealista el trabajar de esa manera. A ver qué dice. Claro. Entonces no sería una comparación entre metodologías. Se sabe que la metodología ágil, siempre que se pueda aplicar, es mejor que la tradicional. Y tanto para el cliente como para los desarrolladores, sí, es mucho mejor. El problema es cuando la industria te lo impide. Por ejemplo, los organismos del Estado. O cuando, por ejemplo, lo que se busca hacer es algo demasiado trivial. Es algo que empieza y termina en, qué sé yo, un mes o 2 meses. O el proyecto es muy chico, por ejemplo. En ese caso, por ahí no necesitas tanto contacto con el cliente, sino que yo te pide hacer tal cosa y vos más o menos, y encima trabajas por presupuesto, y lo puedes hacer. Pero si es algo, ya te digo, algo complejo, y lo ideal es metodología ágil. El tema de Agile es más difícil venderlo y el tema de los tradicionales es que al final lo que pidió el cliente cambió o no se interpretó bien lo que quería. Depende de los equipos en realidad. ¿Y por qué vendría a ser más difícil vender una metodología ágil, Martín? Por el tema del presupuesto. O sea, en los tradicionales yo le puedo decir, che, mira, vos querés un carrito de compra y esto veo los, no sé,
esto proyecto yo ya hice para esto y esto, no sé, sale 200.000 pesos. En Agile, como va cambiando, se va intentando interpretar lo que quiere el cliente, puede variar. Yo no, comúnmente no se suele tirar un presupuesto al principio. Entonces, como, o no son tantos los contratos que se hacen al principio. En realidad es más o menos. Es más fácil venderlo, sin duda, pero es casi seguro que el proyecto va a salir más del doble de lo presupuestado y va a demorar más del doble de lo presupuestado. ¿Y por qué el cliente va a terminar pagando esto? O sea, ¿por qué lo va a terminar comprando? Y porque la persona que lo vende no puede ser realista, porque no lo va a vender. Tiene que sí o sí ser, digamos, muy cuando una persona es positiva en decir, Su, esto sin ningún problema lo terminamos en 3 meses, cuando sabe que lo más probable es que se termine en 6 meses o un año. Y vamos a necesitar un presupuesto, qué sé yo, con 100.000 arreglamos, con 100.000 ya esto, pasado mañana ya, en 3 meses ya estás facturando. Y de esa manera lo vende. ¿Qué pasa? Llegan a los 3 meses, se gastó todo el presupuesto y no hay nada funcional. Entonces el cliente dice, yo quiero mi producto. Y sí, pero no lo puedo terminar. Vamos a tener que renegociar, vamos a necesitar más plata, porque esto, porque lo otro, porque el tiempo. Pero ya falta poquito, ¿eh? Y así le bicicletan al cliente, te digo, porque trabajé en empresas que trabajan así, le bicicletean al cliente hasta que finalmente el cliente se resigna a que tuvo que gastar mucho más plata y esperar mucho más tiempo para conseguir algo funcional. Y el tema de vender algo ágil es cierto, vos le decís, y bueno, vamos a ir viendo por el camino y creemos, sí, igual se estima, ¿eh? Creemos que podemos terminar, que son 6 meses, pero seguramente a los 3 meses va a ir viendo algo y va a ir viendo algo que le sirva. Usted me está pidiendo 5 cosas, dentro de 3 meses seguro una, dos o tres cosas ya las va a poder empezar a usar y después vamos a ir completando las cosas en versiones siguientes, ¿verdad? Te digo, obviamente acá hay un montón de cuestiones que no son técnicas, que tienen que ver con la venta y con el mantener la empresa a flote, digamos. Pero la idea es más o menos esa. Para un equipo de desarrollo, siempre es mucho más fácil trabajar con Agile y también para un cliente, pero bueno, por ahí es cierto, el cliente que no sabe, o sea, yo te estoy hablando de empresas grandes, no empresas chiquitas, un cliente de un kiosco no sabe lo que es un sistema y te va a decir, quiero un sistema, ¿cuánto sale? Tanto, mañana pasado me lo puedes traer, ¿entendés? Como que es un paquete hecho y armado. Pero una empresa grande que sabe lo que cuestan las cosas, no te van a pedir un trabajo tradicional, estructurado, saben que se apunta a algo ágil como metodología de trabajo normal, digamos. Y bueno, el tema de los presupuestos sí, ¿qué va a ser? Hay industrias que todavía se rigen por presupuesto y bueno, ¿qué va a ser? Luis Ruin, sí. Profe, profe, en el último punto de responder ante los cambios, eh, puede ser que, o sea, que también se, digamos, se tengan en cuenta los riesgos en el test plan, no solo los cambios en los requerimientos. Sí, en realidad el tema acá es el siguiente. Em, Vos podés planificar, viste que no sé si por ahí viste en la facultad o fuiste a algún curso sobre planificación, te dicen que el defecto o la debilidad de la planificación siempre van a ser los cambios. Bueno, en Agile te dicen, vamos a planificar, pero vamos a planificar a corto plazo. Y vamos a planificar eh, procesos y métodos generales de trabajo, pero no vamos a planificar cosas demasiado exactas. Y si las planificamos, tenemos que ser conscientes de que podemos necesitar cambiarlas. Por ejemplo, imagínate que tu equipo arranca con 5 desarrolladores y a los 2, 3 meses perdés 2 desarrolladores y tenés que seguir trabajando con 3. Entonces, en tu planificación, vos tenés que contemplar qué cosas o de qué manera vas a manejar una pérdida de capacidad.
o cómo vas a incorporar la capacidad que te falta de algún otro lado, etcétera. O sea que el plan tiene que decirte de qué manera, o sea, el plan se tiene que revisar constantemente, para empezar. ¿M? Por más que vos tengas un plan, lo tenés que ir revisando y si vos ves que estás haciendo algo que no es lo ideal, poder cambiar el plan. Eso, o sea, es lo que vendría siendo el último punto de responder ante el cambio. Sí, Bien, gracias. claro, tiene que ser flexible ante los cambios. Bien. Y con respecto a vender cosas, y bueno, qué sé yo, en mi primer trabajo trabajé en una empresa pequeña, que el dueño de la empresa era el vendedor, y bueno, tenía la responsabilidad de que tenía una empresa que liderar, sueldos que pagar, y el tipo lo que hacía era conseguir el dinero. Y a veces que yo tenía que ser demasiado optimista cuando vendía algo, a decirle a sus clientes que lo iba a terminar en una semana, en 2 semanas, si iban a tener algo andando. Y resulta que nosotros estábamos trabajando con uno o dos proyectos en curso y no le íbamos a poder dedicar tiempo a eso ni dentro de 3 semanas. Y a las 3 semanas, no, una vuelta le pasó a esos muchachos, lo mandó para que vaya a hacer relevamiento. Y obviamente lo agarró el cliente y lo cagó a pedo porque dijo, ¿qué relevamiento? Yo esperaba que vos me traigas algo funcionando y vos me venías a preguntar qué quiero. Y bueno, y el muchacho ya sabía que iba a eso y puso su mejor cara de disculpe, señor, y sin reírse en la cara, digamos. ¿Qué va a hacer? Obviamente, cosas que pasan. Bueno, entonces, arrancamos con Scrum. Em, ¿Escucharon hablar de Kanban? ¿Saben lo que es Kanban? A ver, Roxana, ¿qué sería Kanban? Hola, buenas tardes, profe. Justamente una forma de aplicar las metodologías ágiles en las cuales se dividen las tareas que hay que hacer, las que se están haciendo, que bueno, los papelitos eso que se usa mucho, eh, el que se está en proceso, se está Uy, se te terminando. corta mucho. Bueno, lo que vale es la intención. Está bien, Roxana, se te corta mucho el audio, así que Perdón, profe, no, sí, no veo mal mi audio, sí. ahí se te escucha bien. Bueno, que es una forma de implementar las metodologías ágiles que se van dividiendo en columnas las tareas que hay que hacer, las que se van haciendo, las que están en proceso y cuando se van terminando. Y después se van reasignando las tareas. Se usa mucho en esta industria del software, pero también se usan en otros tipos de industrias Así es. para hacer diferentes tipos de proyectos. Exactamente. Entonces, como podrán ver, estos tiquecitos que están acá son, imagínense, historias de usuario, ¿está? Y las columnas estas vendrían a ser los estados por los que pasan esas historias de usuario. La idea es que estas historias de usuario siempre avancen de izquierda a derecha, ¿está? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un backlog de historias de usuario en la primera columna, en donde el product owner, el business, vaya poniendo tiquecitos de cosas que hay que hacer. ¿Está? Luego las van completando, las van armando, van definiendo sus criterios de aceptación y cuando están listas para ser trabajadas, las pueden pasar a la columna de to do. Aquí los desarrolladores que van quedando, o sea, que terminan de hacer alguna tarea y quedan libres, vienen a esta lista de to-do, eligen cualquiera de las tareas, generalmente empezando de arriba hacia abajo, porque está ordenado por prioridad, y las toman y las ponen en in progress. Se las asignan a sí mismos y las ponen en in progress. De esta manera, todo el equipo sabe
que esta tarea está en progreso. ¿Está? Luego, cuando se termina de trabajar con esta tarea, se pasa a la columna de testing, donde los testers van tomando las tareas y las van trabajando. Cuando finalizan, las pasan a done y de esa manera todas las historias van pasando desde la primera columna a la última. Ahora bien, a diferencia de Scrum, en donde se compromete una cierta cantidad de trabajo en un periodo de tiempo específico, Kanban simplemente es una cola de, en cuanto alguien queda libre, toma una tarea que pueda haber caído en su columna. ¿Está? Trello, como Trello es una herramienta que toma de Kanban. Claro, creo que los administradores de proyectos como Trello, Jira y todo eso, te permiten elegir con qué metodología quieres trabajar. No trabajé mucho con Trello, pero imagino que debe ser más o menos así. Jira por lo menos te permite elegir el tipo de tablero que vas a usar, si quieres usar Kanban o si quieres usar Scrum. Bien, ¿entienden entonces Kanban? Vamos a Scrum. Scrum toma su nombre precisamente de esta posición que se usa en el rugby, en donde chocan dos equipos. Como podrán ver, cada equipo tiene a un grupo de personas organizadas de cierta manera que maximicen la fuerza de empuje del equipo. No es que están todos amontonados y puestos en cualquier forma, sino que cada uno cumple una función muy específica. La idea es que la forma en que están organizados estas personas permita un empuje, una fuerza mayor a la suma de sus esfuerzos individuales. Precisamente por eso es que les gustó el término Scrum a esta gente, en donde busca definir una formación, una manera de trabajar de un equipo que permita maximizar los esfuerzos individuales en, digamos, un trabajo en conjunto. Entonces, como definición, vemos que Scrum es un conjunto de técnicas orientadas a crear proyectos con equipos multidisciplinarios entre los que se reparten tareas que deben ser desarrolladas en periodos de tiempo cortos de manera iterativa. Es decir, dentro de un equipo Scrum deben estar todas las habilidades y conocimientos necesarios para implementar por completo desde el desarrollo, el testing y liberación, debe estar los conocimientos completos para producir una funcionalidad completa. Claramente, cada funcionalidad requiere distintas tareas. Entonces, por ejemplo, hay tareas de desarrollo, tareas de testing, tareas de deployment, tareas de lo que sea. Entonces, cada tarea se dividen en tareas, de todas las tareas que requiera cada historia, y los integrantes de ese equipo van tomando las tareas para ir resolviéndolas. Entonces, Scrum divide el proyecto en pequeños bloques, sprints, que se planifican y revisan continuamente. Quiere decir que tenemos un proyecto que nos va a llevar 1 año y medio. Bueno, no es que empezamos a trabajar y lo vemos al cliente dentro de 1 año y medio, no. Lo que hacemos es tomamos el proyecto, todo el producto que hay que hacer, lo dividimos en fracciones y vamos tomando de a pedacitos y los vamos haciendo en periodos de tiempo llamados sprint de manera iterativa incremental. De esta manera, luego de la finalización de cada sprint, se permite revisar el trabajo faltante, priorizarlo y tomar una nueva porción del proyecto para poder desarrollarla. Esto le da la flexibilidad de poder ajustes, de poder hacer ajustes sobre las prioridades, sobre agregar cosas, quitar cosas, etc. Se sigue Scrum o se sigue Kanban, pero no ambas sentido excluyente. ¿Es así? Existe también un Scrumban. Es decir, de nuevo, lo importante no es el proceso, no es la metodología. Estos son simplemente herramientas útiles para cada equipo, pero lo ideal es que se logren las cosas.
¿Está? Entonces, te dicen, bueno, necesitamos lograr esto. ¿Cómo lo hacemos? Y podemos aplicar Scrum. ¿Qué es Scrum? Todo esto, todas estas cosas. Ah, bueno, de todo esto que vamos a usar y podemos usar todo, podemos usar parte, podemos adaptar esto nos conviene así, o fulanito trabaja mejor así, o menganito está a préstamo y también trabaja en otros proyectos. A ver, imagínense que en un equipo de desarrollo, a veces todos los integrantes trabajan solamente en ese proyecto y a veces no. A veces tienen integrantes que están a préstamo y trabajan 50% en un proyecto, 50% en otro proyecto. Por ejemplo, porque su rol en un proyecto en particular no es excesivo, su cantidad de trabajo no es excesiva y no cubre toda el horario de trabajo, digamos, para el cual está contratado. Entonces la empresa dice, bueno, acá te necesitan, qué sé yo, 1 hora por día o 2 horas por día, y bueno, el resto del tiempo puedes dedicarle a este otro proyecto donde también te van a necesitar 2 o 3 horas por día. Y si llega a aparecer algún tercer proyecto, a veces por ahí eh, lo asignan así también. De esa manera trabajan muchos PMs, por ejemplo, en que tienen varios proyectos asignados en los cuales van coordinando los trabajos para lograr que esos proyectos lleguen a tiempo con las entregas y que en realidad su participación por ahí es reducida. Entonces dice, se realizan entregas regulares. Sí, Roxana. No, les quería comentar nomás para aportar un poquito a la clase bueno, nosotros en hotelería, en otro país, ¿no? Que yo fui a trabajar, se mezclaba Scrum y Kanban, por eso le puse que se podía fusionar y es una industria que nada que ver, es hotelería, pero Súper. por ahí servía en ese lugar. Acá es más difícil aplicarlo, pero bueno. No, no, acá también te digo, se usa mucho. No, Incluso acá a en veces. hotelería, digo. Ah, bueno, sí, por supuesto. Acá en hotelería. Sí, no, obviamente el software sí, pero Claro, te vas a un hotel acá y le decís, vamos a aplicar Scrum o no, no, Kanban, y te van a quedar mirando. totalmente. No, acá no, acá no sé qué es. El equipo decide la herramienta que mejor les va y funciona. De hecho, cambiamos cada tanto. Por ejemplo, en el equipo en el que estoy ahora, arrancamos con Jira. Todos odian Jira, así que lo cambiamos por Trello. Se dieron cuenta que, a ver, Trello les sirve o les sirvió en su momento a la gente más técnica, en donde veían, por ejemplo, cómo un tiquecito pasaba a la siguiente columna, cuándo tenían que trabajar, cuándo no. Pero Trello, por ejemplo, no da visibilidad a los niveles superiores de la organización de progreso. No les hace estimación, no les da estimaciones, no le da dashboards de progreso, no le da estadísticas, hay un montón de cosas que no da porque Trello es un sistema de organización más simple, más reducido en funciones, así que volvimos a Jira. Y otra gente que tiene más plata paga por Azure DevOps, que es otro sistema que es de Microsoft. Jira es de Atlassian, Azure DevOps es de Microsoft y es una monstruosidad súper gigantesca que integra muchísimas cosas y que funciona muy bien también. ¿Cuál es la diferencia entre Scrum y Kanban? Bueno, ahora vamos a ver Scrum. Kanban es simplemente un tablero en donde se van colocando las cosas y la persona que queda libre y tiene capacidad para mover el ticket lo va moviendo y se encarga de realizar ese trabajo. ¿Está? Y van pasando de columna en columna los tiquecitos, así como lo vimos hoy. Pero Scrum es otra cosa. Estamos empezando a ver Scrum y cuando finalicemos de ver Scrum van a ver bien la diferencia. Sí, Francisco. Hola, profe, buenas noches. Eh, yo le preguntaba más por el hecho de que yo también tuve una experiencia de laburo cuando terminé el tema de la Facu en una empresita muy chica, una startup de Coro, con el tema de desarrollo frontend. Y trabajé para una empresa que se llamaba Optiagro, que hacían estudio de suelo te brindaban, digamos, un estudio de suelo para tu campo. Ese paquete después se vendió, bueno, estuvo muy bueno la experiencia de trabajo. Trabajé menos de un año.
Y sinceramente yo no sabía metodología ágiles y yo cuando llegué, yo lo único que sabía era JavaScript, no, bueno, HTML y CSS, digamos, y solamente herramientas de versionado, no tenía más conocimiento de eso. Y algo de base de datos no relacionales, pero era por la facu. Y se me hizo la entrevista, entré y entré de junior, pero un junior muy junior, profe, creo que era un entry. Y ahora que escucho, nosotros lo que hacíamos, teníamos el Jira, con eso nos traqueaban las horas de trabajo, pero también a su vez teníamos nosotros un tablero donde buscábamos los tickets y los tickets vos veías lo que vos podías, digamos, hacer. Por ejemplo, era cambiar de color un botón, por decirte, o tomar tal vista y cambiarla para hacer un nuevo módulo. Y eso nosotros hacíamos, pero yo muchas veces me trabé y mis compañeros mismos, que también eran front, que eran dos más nomás, venían y me ayudaban, pero de eso se trata Scrum o cómo se resolverían esos casos. Eso es Eso es lo que yo Kanban. quería preguntar. Eso es Kanban. Por eso te digo, si vos tenés un tablero del cual vas tomando tareas a medida que van apareciendo, eso es Kanban. Y las reuniones que se hacían, por ejemplo, los viernes diciendo qué hiciste, en qué estás trabajado y qué te gustaría hacer. Y ¿Eso es Kanban también? no, eso es una reunión que no tiene nombre. Ah, bueno, perfecto, porque éramos muy chicos en el tema del grupo de trabajo, nos pasábamos de 9 personas y bueno, y era mucho empuje entre todos y ayudarnos Sí, y por eso estudiar te entre digo, todos. muchas veces se implementan prácticas ágiles, pero no por eso estás en un contexto ágil o no por eso estás usando Scrum o estás usando Kanban. Ya te digo, vamos a terminar de ver Scrum completo. Y Scrum es un conjunto de prácticas, que nunca se usa todo ni de la misma manera, pero déjame terminar con este tema y ahí vamos a ir, va a quedar más clara la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Scrum? Se realizan entregas regulares y parciales del trabajo final de manera prioritaria y en función al beneficio que aportan dichas entregas a los receptores del proyecto. A diferencia de ir tomando tareas sueltas, Scrum compromete cierta cantidad de tareas dentro de un periodo de tiempo. Por ejemplo, imagínate que en tu tablero vos tenés 45 historias de usuario y está priorizado, arriba de todo tenés las más importantes. Scrum dice, bueno, de estas 45, nosotros podemos agarrar estas primeras 5 y estas 5 las vamos a trabajar en las próximas 2 semanas. ¿Está? Entonces eso le da previsibilidad de progreso a los que están monitoreando el progreso del trabajo y de algún modo te cierra eh, digamos, los requisitos con los que tenés que cumplir en 2 semanas. ¿Está? Entonces en esas 2 semanas vos trabajás las historias, las desarrollás todas y al finalizar las 2 semanas entregás esas 5 historias como si fueran un paquete que vendría a ser una nueva versión de la aplicación, una versión incrementada de lo último que se tenía. ¿Mm? Vamos a ver un poquito más eso en los próximos slides. Entonces, por ejemplo, conceptos básicos de Scrum. Como les decía, Scrum trabaja de manera iterativa. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a tener como una iteración mayor que puede llegar a durar, por ejemplo, 3 meses, algo que vamos a llamar release. Este término release significa liberación o algo que se libera. Lo pueden llegar a encontrar en castellano de esa manera. Es como una nueva versión funcional de la aplicación que tiene una suma de cosas nuevas. Está una serie de cosas nuevas y que la diferencia notablemente de la versión anterior. Por ejemplo, imagínense que ustedes están trabajando con la versión 2.0 y trabajan en la versión estable 2.0 durante cierto tiempo y el cliente dice, bueno, quiero hacer algo completamente nuevo. Quiero mejorar toda la interfaz, quiero mejorar esto, quiero ponerle estas otras funciones. Entonces, cargan todos esos requerimientos nuevos, todo eso que el cliente está pidiendo y
organizan un nuevo release, una nueva versión funcional de la aplicación. Calculan que para poder hacer todas esas cosas pueden llegar a demorar, por ejemplo, 3 meses. ¿Está? Pero no es que van a despedirse del cliente y decirle, bueno, señor, nos vemos en 3 meses. ¿Está? No. Lo que hacen es subdividir esa nueva versión en porciones que van a ser, digamos, entregables, intermedios, y que van a ir desarrollándose en iteraciones menores. A estas iteraciones se les llama sprint. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, imagínate que esa nueva release completa tenga 5 funciones importantes. Ustedes, por ejemplo, pueden planificar ir entregando cada funcionalidad en distintos sprints. ¿Está? Entonces, en un sprint, terminan un sprint, entregan una funcionalidad completa. En otro sprint, por ejemplo, pueden hacer una parte de una funcionalidad, porque no todos los sprints finalizan en un producto liberable, en un release. No todos los productos llegan a producción, no todos los sprints terminan en un producto que llega a producción, pero sí es algo completo y empaquetable, por decirlo así, que empieza y termina. Y necesario para progresar en digamos, la completitud de la realización de este release. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El release va a estar contenido en una definición de release que va a tener poco nivel de detalle. Luego, cada iteración es un poco más específica sobre qué parte del release se va a desarrollar y cómo se va a hacer. Y finalmente tenemos estos stand-ups, que son reuniones diarias, que también se les llama dailies, en donde se responden esas 3 preguntas que hice ayer, que hago hoy y que si tengo algún bloqueante. Entonces, todo esto se va a trabajar con un backlog. ¿Qué es un backlog? Es una lista de requerimientos, lista de historias de usuario, lista de cosas para hacer. A ver qué me dice Luis. En ese caso, de haber 5 funcionalidades para el lanzamiento, todo el equipo trabaja en una función hasta terminarla para seguir con la siguiente, o se trabajan las 5 a la par. No, por lo general, lo que se busca hacer es entregar al final de cada sprint algo finalizado. ¿Eh? No 5 cosas a medio hacer, sino una sola cosa completa. Entonces, a esa lista de cosas se les llama backlog. Y vamos a tener distintos niveles de listas de cosas para hacer. Diremos que tenemos un product backlog a la lista más general, a la lista de 150 cosas por hacer. Luego diremos, bueno, para dentro de 3 meses vamos a trabajar sobre estas funciones. Queremos hacer la versión 3.0. Ya tenemos planificado en mente la 4.0, la 5.0, pero vamos a trabajar en las funciones que van a componer la versión 3.0. Entonces, a esa lista de cosas para el próximo release la vamos a llamar Release Backlog. ¿Está? Ahora bien, ese Release Backlog, que nos va a demorar, por ejemplo, 3 meses en terminarse, va a ser una lista de cosas que van a ser priorizadas y el equipo de desarrollo va a ir tomando de a poco historias de usuario para desarrollarlas en un sprint. ¿Está? Entonces, a esa lista reducida de cosas para hacer en este sprint, la vamos a llamar Iteration Backlog. A los ítems de un backlog lo vamos a llamar Product Backlog Item, ¿está? Que básicamente van a estar compuestos de historias, ¿está? Historias de usuario. Las historias, o sea, lo que se tiene que hacer, las definiciones de lo que se va a hacer, están implementadas en historias de usuario. Y esas historias de usuario muchas veces tienen que implementarse a través de la realización de distintas tareas. Por ejemplo, para distintas personas del equipo. Esta persona va a hacer, para poder implementar esa historia de usuario, esta persona va a hacer los mockups,
este desarrollador frontend va a implementar los mockups, este tester los va a testear. Entonces esas van a ser tareas que van a componer a una historia. ¿Me siguen hasta acá? Bien, seguimos entonces. Vamos a ver un poquito la parte de roles en Scrum. Resulta que si ustedes se ponen a leer sobre Scrum y sobre metodologías ágiles, a veces van a encontrar con que les dicen que un equipo Scrum no tiene roles. ¿Está? Que el conjunto de personas del equipo de Scrum, todos tienen que saber hacer un poco de todo. ¿Está? En la realidad eso no es tan así por una cuestión de especialización de cada uno en su carrera y porque sencillamente si uno quiere aprender a hacer sobre todo, backend, frontend, base de datos, testing, y le va a llevar 10 años a aprender los conocimientos requeridos para ser junior en cualquiera de esas cosas. Si uno quiere aprender mucho y profundizar sobre algo, necesariamente se tiene que especializar. Pero más allá de eso, de la composición de un equipo Scrum, digamos, una metodología Scrum reconoce 3 roles. El rol del Product Owner, el rol del Scrum Master y el rol de los equipos integrantes de un equipo de desarrollo. Entonces, ¿quién es el Product Owner? El Product Owner es el jefe, es la persona que decide qué se hace. Y ustedes hablen con quien hablen, les va a decir, y bueno, depende de lo que quiera el Product Owner. Si el Product Owner lo quiere azul, será azul. Si lo quiere verde, será verde. ¿Ya está? Es la persona que tiene la visión y debe comunicar esa visión de lo que terminaría siendo o lo que debe terminar siendo el producto final. ¿Está? Y el equipo de desarrollo es un conjunto de gente que debería tener todas las habilidades necesarias para implementar esa visión en una solución de software. Entonces, ¿quién es el Scrum Master? Resulta que todo el mundo quiere ser ágil, pero no es tan fácil implementar metodologías ágiles, con lo cual se necesita una especie de guía, o a veces resulta también un moderador en reuniones, en donde esa persona, que es Scrum Master, eh, ayuda al equipo a ser ágil, ¿está? En donde las reuniones se están extendiendo demasiado, empieza a poner un poco de frenar a la gente, bueno, para, ya hablaste mucho, eso déjenlo para después, o se están desviando del tema, o por ejemplo dicen, che, esto, ¿cómo lo manejamos? Una historia de usuario demasiado grande, entonces el Scrum Master le dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos dividirla, podemos asignarle más recursos, podemos reestimarla, podemos ver qué pasó ahí, por qué es tan grande esa historia de usuario. Y tiene muchísimos conocimientos que permiten organizar al equipo para que trabaje de manera ágil. Otros roles que podemos encontrar en un equipo que trabaja con Scrum serían el Business Analyst, el Project Manager y los Technical Leads. Gente, o sea, si ustedes entran a trabajar en una empresa, van a escuchar mucho sobre esto. El Business Analyst es una persona que sabe sobre el negocio, tiene mucho contacto con el cliente y trata de interpretar la idea del cliente o del Product Owner y diseñar una solución de software que haga eso. Muchas veces el Business Analyst no sabe programar, pero sí sabe sobre sistemas, puede ser un analista de sistemas, y sabe de qué manera implementar soluciones para resolver problemas o cubrir necesidades del cliente. Entonces, por ejemplo, hay proyectos que son relativamente chicos y no tienen Business Analyst y proyectos que son complejos y requieren un Business Analyst. Imagínense un Business Analyst como una especie de arquitecto. Imagínense quién va a hacer un edificio y el arquitecto capaz que no te sabe hacer una mezcla, no te sabe levantar un muro derecho, pero es quien decide la forma, la estructura, el dónde va a estar cada cosa para maximizar la funcionalidad de ese edificio, ¿está? Ese es el Business Analyst.
El project manager es una persona que organiza al equipo en cuestiones laborales. A veces es un ingeniero en sistema, pero muchas veces suele ser por ejemplo, un licenciado en organización de empresa, en administración de empresa, en donde, por ejemplo, están muy pendientes de eh, métricas de progreso, de tiempos, de estimaciones, de presupuestos, de costos, de ajustes para llegar a tiempo con las cosas, eh, aprueba vacaciones o organiza las vacaciones del equipo, ese tipo de cosas. Es quien es responsable de entregar las cosas a tiempo. ¿Tá? Muchas veces ni siquiera es un programador o no sabe lo que tenés que hacer, pero sabe cuándo tenés que entregar lo que tenés que hacer. Y luego tenemos los TLs o Technical Leads, que generalmente es un término que se refiere a los desarrolladores. El líder técnico de los desarrolladores se le llama Technical Lead. Por el lado de calidad, si existe un equipo de personas encargadas de la parte de testing, suele haber un representante, que suele ser del de mayor seniority, al que se le llama QC Lead o QCL, ¿está? En cualquiera de los dos casos, son los encargados de la calidad técnica implementada en el proyecto. Esto quiere decir que son los que definen la arquitectura y los procesos que se van a llevar adelante para implementar el sistema que se tenga que implementar. ¿Está? En el caso de un desarrollador, el Technical Lead, por ejemplo, suele ser una persona que sabe mucho de programación, sabe más, tiene conocimientos técnicos superiores al resto del equipo, tiene habilidades de comunicación muy buenas también, es un líder, y asigna tareas. Dice, bueno, por ejemplo, en esta historia de usuario vamos a necesitar hacer esto, modificaciones al backend, acá hay una parte de lógica, acá hay una parte de código más sencillo, acá hay integración con bases de datos, bla, bla, bla. Así que fulanito, voy a encargarte de esto, menganito, vas a esto otro, yo voy a hacer esto, y a ver quién va a tomar esto otro, o si no, el primero que se libere de ustedes tres toma la quinta tarea, cosas como esa, ¿está? Es el que define lo que hay que hacer y asigna las tareas. En el caso de un QC Lead, por ejemplo, yo en este momento soy QC Lead de mi proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me toca definir el test plan, organizar cuáles van a ser los tipos de pruebas que vamos a hacer en nuestro proyecto, de qué manera los vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Por ejemplo, en mi equipo de proyecto en este momento tenemos un TAE, un chico que hace el testing automation, y otro chico que hace las pruebas. Entonces, por ejemplo, con el TAE, nosotros nos juntamos e identificamos oportunidades de automatización de las pruebas que vamos a tener que hacer. Y si, por ejemplo, vamos a tener que escribir pruebas específicas para la automatización, o si va a tomar de los casos de prueba manuales para automatizarlos, o si va a tener que interpretar esos casos de prueba para automatizarlos. En mi caso también me toca, por ejemplo, hacer code review, o sea, revisión de código de lo que él automatiza. Creo tareas para cada historia. Si, por ejemplo, esta historia, con respecto a testing, yo digo, bueno, esta historia, por ejemplo, necesitamos crear casos de prueba y ejecutar casos de prueba. Y tal vez, no sé, revisar alguna cosa, lo que sea. Entonces, como somos dos, yo digo, bueno, vos tomás la creación de casos de prueba de esta historia, yo tomo las de estas otras, después para la ejecución, podemos tomar cualquiera de los dos que esté libre primero, puede arrancar con las ejecuciones, etc. Entonces, recapitulando, el proceso de Scrum, dijimos que es un proceso que arranca en la definición de eh, porciones de trabajo identificadas o descritas en historias de usuario y enlistadas y priorizadas en algo que se llama Product Backlog. Estas historias son escritas, bueno, a veces por el Product Owner y otras veces por el Business Analyst, pero son definidas, identificadas y priorizadas por un Product Owner. Este Product Owner recibe asistencia
de stakeholders y de sus propios clientes o consumidores en cuanto a reglas de negocio y prioridades, y recibe también asesoramiento técnico del mismo equipo de Scrum. No se suele juntar con todo el equipo, sino más bien con los líderes, en donde los líderes le pueden decir, por ejemplo, si hay alguna función que deba ser desarrollada antes que otra por una cuestión técnica. Entonces, es el PO quien establece el rumbo, brinda su visión de lo que el sistema debe llegar a ser, establece las prioridades de cada porción de trabajo a realizar, asesorado técnicamente por el equipo de desarrollo. Luego, en una reunión de planificación, que sucede en el primer día de cada sprint, el equipo de desarrollo selecciona de esta lista de cosas para hacer las cosas que va a realizar en el próximo sprint, las próximas 2 semanas. Entonces el Scrum Team selecciona el trabajo técnicamente más adecuado para desarrollar en el próximo sprint, teniendo en cuenta la prioridad definida por el Product Owner, las necesidades técnicas del proyecto y la capacidad del equipo. Y lo divide en subtareas según lo crea conveniente. Entonces, imagínense que tenemos historias de usuario con distinta complejidad. La complejidad se estima. Entonces, por ejemplo, en una reunión de estimación, que puede ser la misma planning, el equipo de desarrollo decide qué tan compleja es cada tarea, cada historia de usuario para desarrollarse por completo. Entonces, imagínense que esta primera historia de usuario tiene 5 puntos de complejidad. La segunda tiene 2 puntos de complejidad. La tercera tiene 5 puntos de complejidad. Estos puntos los asignan de manera relativa a otras tareas o otras historias de usuario que ya fueron desarrollando anteriormente. Y resulta que el equipo sabe que sprint tras sprint tiene una capacidad de resolución de, por ejemplo, 8 puntos de complejidad. Es decir, pueden tomar 8 tareas de un punto o una tarea de 8 puntos o 2 tareas de 4, pero donde tratan de tomar más de eso, más tareas que suman más complejidad, no llegan. Entonces dicen, bueno, si nuestra capacidad es 8, y acá tenemos 5, 2 y 5, podemos tomar las 2 primeras, que suman 7, y dejar ese punto simplemente de margen, pero estamos casi seguros que si tomamos esta otra tarea de 5, no vamos a llegar. Incluso tomando la primera y la tercera, que suman 10, no vamos a llegar. Así que más vale nos comprometemos con algo que sí sabemos que vamos a llegar y dejamos ese margen para hacer más pruebas, para corregir bugs viejos, para lo que sea. Entonces, el equipo de desarrollo elige todas las historias con las que va a trabajar. Imagínense que son 2 o 3 o lo que sea, y las divide en tareas y se asigna las tareas. Y aquí comienza el sprint. Entonces, durante todo el sprint, ¿qué va a suceder? El equipo de desarrolladores desarrolla el código para que implemente cada historia de usuario. El equipo de pruebas escribe las pruebas para que finalmente se puedan verificar esos desarrollos y que se pueda presentar todo lo comprometido, desarrollado y testeado como si fuera un paquete de un incremento, una versión incrementada del sistema, en una demostración a los stakeholders, a la gente interesada. En este sprint tenemos unas reuniones diarias en donde se responden las 3 preguntas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y si tenemos algún inconveniente, si tenemos algún problema que nos bloquee nuestras tareas. ¿Está? Estas reuniones generalmente son moderadas por el Scrum Master, pero en realidad cualquier persona del equipo las puede moderar, o sea, puede ir guiando la presentación. Luego entonces, en estas reuniones de revisión, ¿qué pasa si no se llega a completar el sprint? Bien, a todo el trabajo remanente se le llama carryover. A veces es un problema tener carryover dependiendo del proyecto y otras veces es algo totalmente normal. Pero Scrum, por lo general,
te recomienda que no tengas carryover. ¿Está? Entonces, si vos tenés en un sprint carryover, para el siguiente sprint tenés que considerar que te quedó tareas pendientes y tomar una cierta cantidad de trabajo que te permita finalizar en tiempo y forma. O sea, no tomar 8 puntos de nuevo porque no llegaste con lo que tomaste. Entonces decir, bueno, nos quedaron ponerle 2 puntos del sprint anterior y si nuestra capacity es 8, vamos a tomar 6 y no tomemos más que eso porque si no nos va a pasar de vuelta de no llegar con lo comprometido. Entonces, en estas reuniones de revisión, ¿qué es lo que pasa? Alguien del equipo hace una demo, hace una demostración o al PO o al cliente o a los stakeholders o a todos juntos, en donde se muestra el incremento funcionando. Entonces, acá, por ejemplo, hay una reunión donde dice, bueno, para este sprint nos habíamos propuesto tener tal cosa funcionando. Entonces, como pueden ver en pantalla, ustedes pueden ingresar acá, haciendo clic acá, y se ve estas pantallitas, tenemos estos mensajitos, completamos esto, le damos siguiente, y llegamos hasta acá. Y eso fue todo por la presentación de hoy, espero que les haya gustado. Una cosa así, ¿está? A veces en inglés, a veces en castellano. La idea es que cualquier persona pueda presentarlo. Generalmente se le da la presentación a la persona que estuvo más involucrada en el desarrollo, que puede ser el TL o puede ser uno de los programadores, pero a veces también se le suele dar al QC. Así que ustedes también tienen que estar listos para hacer una demostración. Generalmente simplemente mostrar lo que lo que trabajaron en ese sprint, así que no suele ser nada del otro mundo. Y es algo que no es difícil de hacer, pero siempre les dicen que practiquen presentación, dependiendo con quién van a hablar. Les dicen, bueno, si es en inglés, tienen que saber presentarse, comentar qué rol cumplen en su equipo, de qué se trata la función, demostrar todas las características de la función y finalmente, bueno, despedirse. Por último, tenemos otra reunión más que se llama parecido a esta revisión, se llama retrospective, pero es distinto conceptualmente. Esto dijimos que era una demostración de lo hecho. Esto que está acá es una reunión interna del equipo, en el cual se busca mejorar, ¿m? Se busca madurar, se busca reforzar las cosas que salieron bien o resaltar las cosas que salieron bien y resolver dificultades. Esta reunión retrospectiva no es que se da todos los sprints, a veces es necesaria, a veces no. Recuerden que estas reuniones llevan tiempo, 1 o 2 horas o tal vez más, y este es tiempo que se le quita al tiempo de desarrollo, con lo cual si el equipo va bien y no tiene ningún conflicto, tal vez se la salteen. Con respecto a la reunión de revisión, muchas veces estas reuniones, perdón que vuelva para atrás, las dan la gente de frontend, por ejemplo, donde se muestra algo visible, porque a veces hay historias que se trabajan que son de backend y no hay mucho que mostrar. Así que no es que se dan en todos los sprints, pero se suelen dar en casi todos los sprints, que es precisamente para mostrar el progreso. Hay veces que simplemente no hay mucho que mostrar, así que esta reunión se saltea. Y con respecto a la retrospectiva, como les decía, se hacen si se considera necesario. Muchas veces las convoca el Scrum Master cuando ve que hay conflictos en el equipo que no se están resolviendo. Bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió todo? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Una duda nomás que a mí siempre me quedó. El product owner en una empresa grande suele ser una persona nuestra, digamos, que trae todos los intereses del cliente y como que representa al cliente adentro de la empresa, o es una persona del cliente que se mete y bueno, ya está ahí con el equipo de desarrollo. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Imagínate en una empresa verdaderamente grande, vos puedes tener muchos proyectos y cada proyecto puede tener un product owner distinto. Pero
lo que siempre se va a cumplir es que el Product Owner es una persona en la que el cliente confía lo suficiente como para decirle, bueno, yo confío en vos y hace un proyecto para mí. ¿Está? Puede llegar a ser, no sé, el hijo o el sobrino o una persona de su enterísima confianza de su empresa que confía y que haya sido contratada por él para comunicar las necesidades de su empresa, una persona técnica, o puede ser una persona de, por ejemplo, imagínate en Globant, puede ser una persona de Globant, pero que haya trabajado tantos años con un cliente que el cliente le tenga en la más alta estima y le tenga súper recontra remil confianza. ¿Está? Tanto así que a veces los terminan robando y diciendo, este trabaja demasiado bien y no quiero trabajar más con Globant, así que vení a trabajar conmigo y se lo lleva. Gracias. Por nada. Pero en definitiva, entiendan que es una persona que representa al cliente. O es el cliente o representa al cliente. No solo en su visión, sino en sus intereses. Es muy común que te asignen en proyectos que ya empezaron o siempre se empiezan nuevos proyectos. La verdad es que lo más común es entrar en un proyecto empezado. Lo más común. Es muy raro que te asignen un proyecto que está por empezar. Los proyectos que están por empezar generalmente atraviesan un periodo de tiempo de definiciones, que se le suele llamar sprint cero. Ese sprint cero no es que dura 2 semanas, sino que puede durar más, por ejemplo, un mes, en donde se contrata al equipo, se reúne el equipo necesario, se termina de firmar o de definir el contrato con el cliente, se visita al cliente y se tienen charlas y charlas y charlas sobre lo que se va a hacer. Así que cuando vos entras a trabajar en un proyecto que recién arranca, muchas veces te dicen, bueno, qué sé yo, vamos a trabajar en Python. ¿Sabes Python? No, bueno, tenés un mes para aprender Python porque dentro de un mes arrancamos. Vamos a trabajar con, eh, qué sé yo, Postman. ¿Sabes Postman? Bueno, no, bueno, hacete un curso de Postman porque vamos a necesitarlo. Y si te sabes todo, bueno, mira, empezar a armarte un framework de automation, por ejemplo, este, porque vamos a empezar a trabajar, todavía no sabemos bien cómo, pero va a ser con esta tecnología, seguramente vamos a usar este prototipo que se le mostró al cliente con el cual se vendió el proyecto. Tenemos el código del prototipo, así que puedes ir mirándolo, poder ir mirando las pantallas iniciales, los componentes, más o menos de qué va el proyecto. Subite a estas reuniones para ir viendo cómo va la cosa. Si no tenés nada que hacer, allá está la mesa de ping-pong, allá está la PlayStation, qué sé yo. ¿Mm? Pero lo más probable, lo más común es que te metan en un proyecto que ya está empezado. Y depende tu expertise, digamos. A veces entras en un proyecto y te quedas sentado esperando a que te digan qué hacer. Y otras veces llegas a un proyecto y todos te quedan mirando diciendo, bueno, vos sos el experto, decinos qué hacer. Y ahí ustedes dicen, bueno, sacan todo lo que aprendieron en el info y dicen, manos a la obra. Ahora todos ustedes pónganse a hacer casos de prueba. Tú organiza los casos de prueba en repositorios. Tú sabes automation. Ven aquí, tendremos las reuniones de definición de automatización. Bueno, sí, tal cual. Bueno, eh, esa más o menos es la idea. No fue tan así como yo caí en el proyecto en el que estoy ahora, pero casi. Bien, a ver. Es muy común que te asignen proyectos. Después, stakeholder, ¿a qué se refiere? Bien, stakeholder es una palabra que me llevó mucho tiempo entender a qué se refería. No sé por qué. Stakeholder
se refiere a cualquier persona que tenga algún tipo de interés en el producto que estemos armando y que tenga algún tipo de poder de decisión en lo que se está haciendo. Por ejemplo, imagínense un product owner, ¿eh? Que tiene la idea de hacer un sistema de coordinación entre distintas áreas de un depósito. Entonces vos tenés 4 o 5 áreas en ese depósito y tenés la parte logística, la parte de almacenamiento y la parte de recursos humanos, por decirte algo, y se tienen que coordinar. Entonces resulta que esas 3 áreas están compuestas por 45 personas cada una. Y tenés un jefe de área de cada una de ellas. Entonces vos tenés tu product owner, que es el que quiere que hagan, se integren y qué sé yo. Y después podés llegar a tener a esos jefes de área como stakeholders que van a venir a ver cómo progresa el proyecto y van a venir a ver si se están cubriendo sus necesidades y cómo se están cubriendo. ¿Ya está? Entonces, por ejemplo, la de recursos humanos quiere que todo el personal de planta de logística y de depósito esté registrado, que se registre todos sus datos para la facturación, para qué sé yo, las coberturas sociales, sus entradas y salidas, sus horas extra, cosas como esa. El de logística quiere, no sé, que si él pidió que se contrate una persona que sepa conducir un camión tanto, quiere saber que el pedido fue enviado a recursos humanos y cómo está el estado de ese pedido sin tener que estar llamando todos los días a la de recursos humanos para que le diga si consiguió o no consiguió esa persona. ¿Está? Entonces, cada uno va a ir a mirar a ver qué de lo que pidió se está incorporando al backlog y si se está tomando para el trabajo de este sprint y a ver cómo quedó. Y a ver si funciona y a ver si cómo va yendo la cosa. Todo ese tipo de cosas son esas personas que pueden llegar a decir, ah, sí, entiendo lo que pusieron ahí, pero no nos sirve porque necesitamos, además de eso que se ve en pantalla, necesitamos también saber la edad de esa persona, que es muy importante por cuestiones legales. Ah, la edad no tuvimos en cuenta, no, y ahora que lo veo lo vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, un stakeholder puede participar entonces en la carga del Product Backlog y puede ir a mirar a ver cómo quedó, en dónde va a estar finalmente la función que pidió, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿None? Bien, bueno. Charlemos un poco entonces de lo que tenemos por delante. Si les parece bien, podemos finalizar esta clase teórica de hoy, tan entretenida, y retomemos qué tenemos por delante. Entonces, la clase que viene vamos a finalizar el tema de Agile Testing, con Agile Testing, ¿ya está? Y la siguiente semana, o sea, la semana que viene, tendremos el segundo examen parcial. ¿Está? Y luego de eso tendremos recuperatorio, segundo recuperatorio de trabajos prácticos 1, 2 y 3, en donde pueden volver a presentar o presentar por primera vez si no lo hicieron, cualquiera de estos trabajos, ¿está? Como última instancia de recuperatorio de trabajos prácticos, ¿está? Tenemos también recuperatorio del primer examen, por si no aprobaron el examen. Si no aprobaron parte del examen, no importa, porque recuerden que todo esto se suma. Así que si en general les fue bien, no hace falta que hagan el recuperatorio del segundo examen, lo pueden hacer si tienen ganas, pero no hace falta. Por ahí les puede servir para mejorar su nota. Igualmente voy a tomar la mejor nota de cualquiera de los exámenes. Tenemos recuperatorios de cuestionarios. Recuerdan que hicimos cuestionarios de caja negra y caja blanca. Tenemos recuperatorios de los cuestionarios.
Y finalmente tendremos recuperatorio del segundo examen. ¿Estamos? Entonces, estamos finalizando julio. Yo creo que tendremos una semana de segundo examen en donde les puedo habilitar ya los recuperatorios de esto y otra semana más para todos los recuperatorios faltantes. Por favor, traten de cerrar todas las entregas en las próximas 2 semanas, digamos, antes del 12 de agosto, porque para mediados de agosto, o sea, para esta fecha ya tengo que estar presentando planillas, así que traten de resolver todo lo que tengan que presentar lo antes posible. No se dejen estar, sino que traten de presentarlo lo antes posible. Con respecto a la clase que viene va a ser presencial en un open house en el site de Globan Resistencia, a lo cual están todos invitados, pero necesito que me confirmen asistencia porque el ingreso es con lista de asistencia, así que necesito que me confirmen sí o sí entre hoy y mañana, si quieren ir, para que yo los agregue a una lista. ¿Está? Y tienen que ir con su DNI. Para los que no puedan ir, la clase se va a dar normalmente, así de manera virtual, porque va a ser presencial, pero también la voy a dar virtual. Pero es posible que empecemos un poquito más tarde, unos minutos más tarde, porque seguramente vamos a dar una pequeña recorrida por las instalaciones. Muy pequeña, porque va a ser el 5.º piso y nada más. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Saben dónde queda Globant? Para los que quieren ir, ¿conocen la dirección? ¿Siguen ahí? ¿Se fueron a dormir? Sí, profe, acá estamos en el edificio donde está la bolsa. La Galería Frondizi. Mara. ¿Dónde era? Sí. Frondizi 174, donde estaba la bolsa de comercio, o donde es la bolsa de comercio. Esto es un Family Day, que es tipo un día que llevamos a nuestras familias y nos divertimos un rato. ¿Se ubican? Este es el edificio de la bolsa de comercio. Hay como una galería. Ups, ahí está. Acá hay una galería que se entra por cualquiera de los dos lados, por acá o por el otro lado, por la peatonal. Y acá adentro, de este lado, hay como unas puertas de vidrio que entran. Van a haber 2 ascensores, pueden tomar cualquiera de los dos y se van hasta el 5.º piso. ¿Está? Y ahí los va a esperar el guardia, al cual le tienen que presentar su DNI o algún tipo de identificación para que los dejen entrar. Y ahí me esperan. Seguramente, si ustedes llegan cerca de las 8, voy a estar todavía dando clases al primer grupo, así que va a haber como un intercambio de gente y ahí ustedes van a poder entrar. Entonces, me pasan por Discord sus datos y esperan que les confirme, por favor. Si no les confirmo que los anoté, insistan porque no quiero que nadie quede afuera. A ver si no me estoy olvidando de nada. Pueden llevar sus notebooks. Eso me olvidé decirle al primer grupo. Si quieren para ver la clase ahí o para tomar notas. Ahí tenemos tele y proyector para ver la clase, así que eso sería entonces todo por la clase de hoy. Para los que vayan, nos vemos el jueves en Globant y para el resto nos vemos en online. ¿Sí, Roxana? Profe, una última pregunta, porque yo me conecté a las I10. Me estaban diciendo los chicos, mis compañeros, que el trabajo número 4 no había que entregar, ¿puede ser? ¿O hubo un El 4 malentendido? no se entrega. Ah, ¿no? El 4 era una especie de desafío. Yo quiero que ustedes sepan más o menos qué es todo lo que pueden tener que hacer
Y cuando lean un poquito el apunte de Agile, van a entender por qué es todo eso que les comenté en ese trabajo práctico, pero es más que nada para ustedes, no es un trabajo que se entrega. Ah, bueno, y si lo queremos mandar como para que lo vea, o no, no, no. Lo podemos ver en clase si quieren. Bueno, casi Ah, no vamos a tener tiempo, pero sí, lo podemos ver en clase. bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso sería todo entonces por la clase de hoy. Nos estaremos viendo de nuevo el jueves. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias, Sí, profe. si Gracias, por las por dudas favor. quieren ir preparados por ahí, ya les suelo comentar esto, pero lo reitero porque ya faltan pocas clases. A ver, cosas que tengo que mencionar. La primera, conexiones a LinkedIn, solamente voy a aceptar si mencionan, si tienen alguna mención al informatorio, ya sea como formación, como curso, como lo que sea. Solicitudes de amistad por Discord, no voy a aceptar. Eh, Currículum vitae impreso a Globant no tiene mucho sentido que lleven, más bien avísenme, prepárense una página de LinkedIn, ¿ah? Un perfil más o menos atractivo, traten de ponerle todos los cursos que hicieron, sus intereses, etcétera. Pueden tomar como modelo perfiles de LinkedIn de otros chicos del informatorio que hayan cursado el informatorio. Traten de poner entonces todos los cursos que saben, que tienen. Y para registrarse en Globant pueden contactarse con la gente directamente de recruiting o pueden registrarse como referidos por una persona que trabaje en Globant. Eso por ahí se suele recomendar. Eh, yo solamente refiero gente que haya terminado el curso de testing, ¿eh? Por eso es que por ahí no les suelo ofrecer esto antes, porque a los chicos que hacen desarrollo, a los chicos que no hicieron el curso, no tengo forma de validar conocimientos, pero sí a todos los que terminaron este curso, puede ser por lo menos que fueron, que vieron testing, que cosas, y que todos aquellos que quieran que los refiera para entrar a trabajar. Recuerden que hay una etapa de la entrevista laboral que será en inglés, pero por lo demás los conocimientos que vimos acá les alcanza y sobra para entrar a trabajar como QC, así que si quieren que los refiera me avisan, me pasan sus datos, un currículum por correo o algo como eso, o arreglamos eso y yo armo una lista y se lo paso a Recruiting y me aseguro que los reciban y, digamos, tienen algún tipo de prioridad la gente que es referida por Glovers que la gente que se postula de manera independiente, digamos. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta y si no, eso sería todo. Bueno, hasta el jueves. Bueno, profe, Estamos, muchas profe, gracias. 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 Gracias, profe.